Amigos, bienvenidos a su canal de Físico, Poeta y Loco. Hoy tenemos un nuevo tema que es el del transformador eléctrico. Tenemos que el transformador es un dispositivo que sirve para aumentar o para disminuir el voltaje y está basado en la ley de inducción de Faraday, que es un tema que ya hemos visto. De hecho, Faraday fue el primero que construyó, sin darse cuenta, un transformador. Tenemos que un transformador consta básicamente de tres elementos que son un núcleo de hierro, el cual sabemos que el hierro es un material ferromagnético. Tenemos una bobina primaria, la cual se caracteriza o se distingue porque es la que está alimentada con una fuente de corriente alterna. Esta ondita pues es el símbolo que nos habla de la corriente alterna o que nos indica que estamos trabajando con corriente alterna. Y tenemos como tercer elemento una bobina secundaria que está conectada a un circuito externo y que es la que recolecta precisamente la corriente que se va a producir en el transformador y la fuerza electromotriz también que se va a generar en el secundario, en esta bobina secundaria del transformador. Bueno, esos son los elementos: el núcleo de hierro, una bobina primaria y una bobina secundaria. Tenemos que podemos aplicar la ley de inducción de Faraday a cada una de las bobinas. A la bobina primaria quedaría como la fuerza electromotriz inducida en la bobina primaria es igual a menos el número de vueltas de esa bobina primaria por la variación de flujo respecto al tiempo, y la fuerza electromotriz de la bobina secundaria es aplicada, es el signo menos por el número de vueltas de la bobina secundaria por la variación de flujo respecto al tiempo. Y podemos dividir estas dos expresiones miembro a miembro, es decir, divido la fuerza electromotriz de la bobina primaria entre la fuerza electromotriz de la bobina secundaria y dividimos los segundos miembros de esas expresiones, lo cual quedaría así: menos n por la variación de flujo respecto al tiempo, y aquí también este es el número de vueltas de la bobina primaria, menos el número de vueltas de la bobina secundaria por la variación de flujo respecto al tiempo. Aquí esta variación de flujo no está distinguida, no tiene el subíndice para la primaria y para la secundaria porque es el mismo. Tenemos que, si alimentáramos a nuestra bobina primaria con corriente directa, esa corriente directa generaría un campo magnético que sería constante. Este campo magnético atraviesa la bobina secundaria, pero como el campo magnético es constante, no hay variación de flujo en la bobina secundaria y no tendríamos fuerza electromotriz inducida en la bobina secundaria ni corriente inducida. Si la alimentamos con corriente alterna, sabemos que la corriente alterna es una corriente variable, la cual produce un campo magnético variable. Ese campo magnético queda todo concentrado en el núcleo de hierro, viaja a lo largo de él. Y entonces, si la corriente es variable, el campo magnético es variable y está viajando dentro del núcleo. Por ser el núcleo ferromagnético, todo el campo está concentrado dentro de este núcleo y ese flujo magnético variable atraviesa nuestra bobina secundaria, y ya sabemos que por la ley de inducción de Faraday ese flujo variable produce la fuerza electromotriz secundaria en el secundario y produce una corriente inducida en dicha bobina. Entonces, la variación de flujo que se produce en la bobina primaria es igual a la variación de flujo que se produce en la bobina secundaria. Por lo tanto, este término lo podemos cancelar. Se cancela el signo menos y tenemos que la fuerza electromotriz en la bobina primaria sobre la fuerza electromotriz en la bobina secundaria es igual al número de vueltas en la bobina primaria respecto al número de vueltas en la bobina secundaria. Y esta es la ecuación que describe el transformador. De hecho, se llama ecuación del transformador. Y aquí esto nos indica que la relación que hay entre el número de vueltas entre ambas bobinas es igual a la relación entre las fuerzas electromotrices que se producen en ellas. En nuestro dibujo vemos que en la bobina secundaria hay más vueltas que en la bobina primaria. Si por ejemplo hubiera el doble de vueltas en la bobina secundaria que en la primaria, tendríamos que el voltaje que se produce en la bobina secundaria es también del doble que el que se está suministrando en la bobina primaria. Entonces tenemos de esto que los transformadores se pueden clasificar en transformador elevador si ese transformador aumenta el voltaje,
y eso se logra cuando hay más vueltas en la bobina secundaria que en la primaria. Podemos tener un transformador reductor, y eso se tiene si en la bobina secundaria hay menos vueltas que en la primaria, de tal forma que la fuerza electromotriz o voltaje que se obtiene en la bobina secundaria es menor que el que se suministra en la bobina primaria. Y tenemos que existe también el transformador igualador, el cual deja el voltaje igual. Entonces, esa es la clasificación. Tenemos que un transformador es un dispositivo importante, sirve para aumentar o para bajar el voltaje y se utiliza en la transmisión de la energía. Tenemos que en los centros de producción de energía eléctrica se producen energías, por ejemplo, a un voltaje de 25.000 volts, por decir algún valor característico. Para su transmisión con pérdidas menores de energía, el voltaje se tiene que elevar y se eleva hasta 750.000 volts para mandarlo a las ciudades, a los centros de consumo, y de ahí ya para su uso se tiene que reducir. Se reduce, por ejemplo, a 440 volts para uso industrial, después a 220 o 110 volts para uso doméstico. Y si tenemos un pequeño eliminador de baterías, ese es un pequeño transformador que baja el voltaje de 120 volts o de 110 volts a 1.5 volts, a 3 volts, a 4.5 volts, a 6 volts, etc. Entonces, como pueden ver, estos dispositivos tienen amplio uso en la transmisión y en el uso de la energía eléctrica. Bien, continuando con nuestro tema del transformador, tenemos que un concepto asociado importante es el concepto de eficiencia o rendimiento. La eficiencia se define como la razón entre la potencia de salida, lo que se obtiene, que también se llama potencia útil, y la potencia de entrada, o sea, lo que consume un mecanismo en general. Es decir, la eficiencia se puede aplicar a cualquier proceso y es la relación entre lo que obtenemos y lo que invertimos. En términos simbólicos, la eficiencia se representa con la letra Nu. Tenemos que esto es la potencia en nuestro caso, la potencia de salida es la que nos da el secundario y la potencia de entrada es con lo que se alimenta nuestra bobina primaria. Entonces, tendríamos que para el transformador sería la potencia del secundario entre la potencia de la bobina o el embobinado primario. Tenemos que, como siempre hay pérdidas, tenemos que la potencia del secundario siempre es menor que la del primario. Tenemos también el concepto de eficiencia porcentual, en el cual es lo mismo, pero multiplicado por 100, de tal forma que el resultado queda en porcentaje. Decíamos que la potencia del secundario siempre es menor que la potencia del primario, de tal forma que la eficiencia es un número que se encuentra entre 0 y 1, o la eficiencia porcentual está entre el 0% y el 100%. Pero sin tocar este valor de 1 o 100%. Si tuviéramos un dispositivo, un transformador que no perdiera energía, sería un dispositivo 100% eficiente, y en ese caso la potencia del secundario sería igual a la potencia del primario. La eficiencia sería de 1 o del 100%. Ese es un caso que no existe, por eso se llamaría en ese caso, o se le conoce como transformador o máquina ideal. Lo que sí pasa es de que la eficiencia es menor que el 100% y por lo tanto hablamos de que estas son las características de un transformador o de una máquina real. Tenemos que la potencia eléctrica, recordamos que se calcula con la fórmula. La potencia, una de las fórmulas es la corriente por el voltaje o la corriente por el potencial, y sabemos que la corriente la medimos en amperes en el sistema internacional. El potencial eléctrico se mide en volts. Ampere por volt nos da la unidad de la potencia, que es el watt. El watt se representa con la letra W. Y esos son elementos que están asociados a el trabajo de nuestro transformador, como vamos a ver a continuación en los ejemplos que te proponemos. Bien, veamos un primer ejemplo, el cual dice que se tiene un transformador elevador, el cual tiene 40 vueltas en la bobina primaria. Eso lo representamos así, es el número de vueltas en la bobina primaria, 40, y 200 en la bobina secundaria.
Tenemos aquí 200 vueltas. Nos dicen que la eficiencia del transformador es del 87%. Esto es lo que se conoce como eficiencia porcentual, la cual se interpreta como una eficiencia del 0.87. De 0.87. La intensidad de la corriente en el primario es de 0.05 amperes. La corriente en el primario 0.05 amperes o 50 miliamperes. Y tiene una fuerza electromotriz o voltaje en el primario de 120 volts. Estos son los datos con los cuales alimentamos a nuestro transformador y queremos calcular la corriente en la bobina secundaria con todos estos datos. ¿Cuál es la corriente que se va a obtener en la bobina secundaria? Tenemos que vamos a calcular como primer paso el voltaje de la bobina secundaria, la fuerza electromotriz, y tendría que la ecuación del transformador la puedo escribir de forma equivalente como la fuerza electromotriz en la bobina secundaria entre la de la bobina primaria es el número de vueltas en la bobina secundaria entre el número de vueltas en la bobina primaria. Tenemos que la fuerza electromotriz en la bobina secundaria es lo siguiente. Esta fuerza electromotriz de la bobina primaria está dividiendo, la pasamos multiplicando y queda despejada esta fuerza electromotriz de la bobina secundaria. Y sustituimos, número de vueltas de la bobina secundaria son 200 entre 40 por la fuerza electromotriz de la bobina primaria, que son 120 volts. 200 entre 40 nos da 5 por 120 nos da 600. La fuerza electromotriz en la bobina secundaria son 600 volts. Entonces, decíamos que la ecuación del transformador nos dice que la relación entre el número de vueltas es igual a la relación entre las fuerzas electromotrices, como tenemos 5 veces más vueltas en la bobina secundaria que en la bobina primaria. Eso significa que vamos a tener 5 veces más voltaje o fuerza electromotriz en la bobina secundaria que en la bobina primaria, y es lo que estamos obteniendo aquí. Una vez que tenemos nuestra fuerza electromotriz en la bobina secundaria, vamos a calcular la potencia, vamos a usar la fórmula de eficiencia para calcular la potencia en la bobina secundaria. Tenemos que la eficiencia es la potencia en la bobina secundaria entre la potencia en la bobina primaria. Calculamos por aquí la potencia en la bobina secundaria, en la bobina primaria, ¿verdad? Que es lo que tenemos. Potencia en la bobina primaria es la corriente en la bobina primaria por la fuerza electromotriz en la bobina primaria. Aquí están nuestros datos respecto a esa bobina primaria. Tenemos 0.05 amperes de corriente con 120 volts. Multiplicamos esto y nos da 6 watts. Tenemos una potencia de 6 watts en la bobina primaria. De esta expresión de la eficiencia vamos a calcular la potencia de la bobina secundaria, despejamos y nos queda lo siguiente. Estamos de acuerdo en que es la eficiencia por la potencia de la bobina primaria. Esto es, la eficiencia es 0.87, dijimos que esa es una cantidad adimensional, no tiene unidades, y lo multiplicamos por los 6 watts. Hacemos esta multiplicación y tenemos que la potencia en la bobina secundaria es de 5.22 watts. Un resultado más. Finalmente, pues por la fórmula de potencia vamos a sacar la corriente en esa bobina secundaria. Recordamos que la potencia es la corriente por el voltaje o fuerza electromotriz. Se lo aplicamos a la bobina secundaria y nos queda así. De aquí pues ya conocemos todos los datos excepto la corriente de la bobina secundaria, lo cual lo despejamos y me queda potencia de la bobina secundaria entre la fuerza electromotriz de esa bobina secundaria. La potencia es 5.22 watts entre la fuerza electromotriz, sacamos con la ecuación del transformador y que es de 600 volts. Y tenemos un resultado de
Lo checamos con la calculadora. Es una simple división, lo pueden ir haciendo ustedes. Y tenemos 8.7 por 10 a la menos 3 amperes. Esto podemos escribirlo también de forma equivalente como 8.7 miliamperes. Y esa es la corriente que se obtiene. Tenemos que, este es un transformador elevador, está elevando el voltaje de 120 volts a 60 volts, pero la naturaleza no nos da nada gratis, de tal forma que si aumentamos la fuerza electromotriz, la corriente tiene que disminuir. Tenemos que la corriente disminuye de 50 miliamperes a 8.7 miliamperes, y ese es el costo que se paga por haber elevado esa fuerza electromotriz en nuestro transformador. De esta manera está resuelto el ejemplo y hacemos a continuación un segundo ejemplo. Bien, continuamos con este segundo ejemplo que dice que se tiene un transformador reductor con una entrada de 110 volts a 0.5 amperes. Esos son los datos que alimentan a la bobina primaria, lo anotamos aquí. Tenemos la fuerza electromotriz en el primario es de 110 volts con una corriente en esa bobina primaria de 0.5 a 50 amperes. Y tenemos una salida, o sea, en el secundario tenemos una fuerza electromotriz de 11 volts con una corriente de 4.5 amperes. Dice que el secundario consta de 50 vueltas, 55 vueltas. Queremos determinar como inciso A el número de vueltas en la bobina primaria y como inciso B la eficiencia de este transformador. Esos son nuestros datos. Y con esto ya podemos nosotros hacer el problema. Tenemos la ecuación del transformador que se puede escribir de forma equivalente como puedo poner también número de vueltas en el primario entre el número de vueltas en el secundario es igual a la fuerza electromotriz en el primario entre la fuerza electromotriz en el secundario. Despejamos de aquí el número de vueltas en la bobina primaria y es esto por el número de vueltas en la bobina secundaria. Sustituimos valores y tenemos que la fuerza electromotriz en el primario es de 110 volts entre la fuerza electromotriz en la bobina secundaria que es de 11 volts por el número de vueltas en la bobina secundaria que es de 55 y tendríamos lo siguiente. Aquí 110 entre 11 me da 10 por 55, tenemos 550 vueltas en la bobina secundaria. Y esta es la primera, el inciso A, la respuesta al inciso A. Calculamos la eficiencia, ponemos nuestra fórmula de eficiencia, que es la potencia en la bobina secundaria entre la potencia en la bobina primaria, y podemos sustituir recordando que la potencia es la corriente por la fuerza electromotriz, que quedaría así. Sustituimos, tenemos todo, tenemos que la corriente en la bobina secundaria es de 4.5 amperes por la fuerza electromotriz en esa bobina secundaria que es de 11 volts entre la corriente en la bobina primaria que es de 0.5 amperes o 0.50 amperes, es lo mismo, por la fuerza electromotriz en la bobina primaria que es de 110 volts. Hacemos los productos aquí indicados, 4.5 por 11 me da 49.5, son 49.5 watts, 0.5 por 110 me da 55 watts, watt entre watts se cancela y tenemos la eficiencia que es un valor de 0.9. Es el resultado. Multiplicamos por 100 y tenemos la eficiencia porcentual que es del 90%. Y ya terminamos con el problema. Esa es la solución de este segundo ejemplo que pusimos.
En los libros, en las guías, tenemos más problemas para seguir practicando estas expresiones. Te invitamos a hacerlo. Y eso es todo respecto a este tema. Te agradezco tu participación y espero que te sea de utilidad, que te haya gustado. Te invitamos a que te suscribas y nos regales un like. Gracias y hasta la próxima.